Amigueros, hoy es un día triste, vamos a hacer un pequeño vídeo homenaje a uno de los grandes dioses del Olimpo comiquero español, Carlos Pacheco, que falleció recientemente el 9 de noviembre de 2022. Venga, no sois vagos y dadle a play. Este vídeo lo estoy haciendo el día 14 de noviembre, el día en el que Carlos Pacheco cumpliría 62 años. Este vídeo intenta homenajear al gran autor Carlos Pacheco, que como digo falleció el 9 de noviembre de este año 2022 a causa de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. No vamos a tocar nada del tema personal, solamente nos vamos a ceñir a los cómics, porque fue tanta su obra que con eso nos va a dar para muchísimo. Empezó siendo pequeño, dibujando, le gustaba mucho Marvel, sus favoritos eran los Vengadores y en particular Ojo de Halcón. Gran aficionado de la música y como veis ya desde pequeñito apuntaba maneras. Profesionalmente empezó colaborando con Comics Forum, que publicaba en esa época los cómics de Marvel en España, y también con Ediciones 5, que en esa época publicaba los cómics de DC. Tanto ilustrando portadas como pósters, escribiendo artículos o correos del lector. Aquí veis dos pósters dedicados a Alpha Flight, el de la izquierda, donde está, parece, en Parlamento canadiense, es el primer póster que hizo, y a la derecha el último póster que hizo para Comics Forum. Este Carlos Pacheco primerizo realiza portadas de colecciones, por ejemplo, clásicos Marvel. Como veis aquí, Lobezno, Honor, también ilustra Shang-Chi, y esta que a mí me encanta, de clásicos Marvel dedicados a los últimos números de la Patrulla X original. Clásicos Marvel es una colección que publicaba cómics antiguos, mejor dicho, sagas de cómics antiguos. Entonces, lo mismo te salía la trilogía de Lobezno, que realmente la trilogía es la miniserie de 4 números Honor, que te salía luego La muerte de Gwen Stacy o Puño de Hierro. Bueno, era una colección bastante ecléctica. También dibujaba, bueno, el último número, la portada del último número dedicado a los villanos, es espectacular. Y aquí iba un portafolio de Carlos Pacheco, donde venían pues los lápices pues de algunos pósters e ilustraciones varias. Un Carlos Pacheco también que hacía portadas de colecciones regulares, por ejemplo, Patrulla X, Nuevos Mutantes. ¿Por qué? Pues bien, o porque eran números dobles, en el caso de los Nuevos Mutantes era un anual, que la portada original había salido el número 42 y el número 43 pues no tenían portada, pues pusieron una ilustración de Pacheco muy bien puesta. Y también porque, como vais a ver ahora, a lo mejor el número de la colección regular ya se había publicado previamente. En aquella época los cómics Marvel no estaban sincronizados como están ahora mismo, y la maxiserie de Secret Wars, que fueron 50 números, a la izquierda vi la portada del último número, publicaba cómics que luego más tarde se repetirían en sus colecciones regulares. ¿Qué hicieron? Pues cuando llegó la hora de publicar el Avengers 266, si no me falla la memoria, en Secret Wars pusieron la portada original y en Vengadores pusieron una de Pacheco que a mí me gusta muchísimo más porque además vemos la magnificencia del Todopoderoso, por ejemplo. Los pósters centrales ya nos daban una idea de por dónde iban a ir los tiros con su dibujo. Los personajes que, como veis, están muy bien formados, un trazo muy limpio, que a mí me recuerda mucho a autores clásicos como John Byrne, John Buscema. Y luego también vemos que en el año 91, dentro de la colección también genérica Marvel Héroes, parecida a clásicos Marvel, pero aquí publicaban miniseries o sagas actuales, más actuales, no los clásicos. Aquí publican un portafolio donde Carlos Pacheco publica 8 páginas de American Soldier, un héroe español, Rick, que vive en Estados Unidos y recibe los poderes del American Soldier. Se enfrenta al ejército de Estados Unidos y a un malo que creo que recordar se llamaba Eridan o Edran o algo así. A finales del año 92, junto a su amigo Rafa Marín, crean un concepto, Iberia Inc., que es un grupo de superhéroes españoles. Y lo vamos a dejar ahí en suspenso, porque en esta época lo desarrollan, hacen como una especie de Biblia, supongo, con todos los personajes y demás, pero la publicación será después. ¿Qué pasa? Pues que antes de terminar el proyecto de Iberia Inc. y publicarlo, llama Paul Neary, que es este que le ha dicho con Spider-Man,
editor de Marvel UK. Marvel UK es Marvel United Kingdom, que era una filial de Marvel en Inglaterra y publicaba unos cómics aparte. Ahí empieza dibujando una historia titulada The Prophet, una historia corta, que tenéis la primera página a la derecha, dentro de Motormouth y Guild Power. Ahí le dan el visto bueno y le dan, pues para mí, lo que es la serie estrella de Marvel UK, que es Dark War, una especie de Vengadores donde juntan los héroes más importantes de la línea editorial. Son 4 números, aunque estaban pensados para 6. Y la premisa es la de un ser conocido como el Guardián del Tiempo, que recluta a los héroes más importantes del universo Marvel UK para frenar los planes de una corporación diabólica llamada Mystech. Yo creo que junto a las guerras Mystech, dibujadas por Brian Hitch, Dark War, el de lo mejorcito de esa época de Marvel UK. Entre estos héroes tenemos a Motormouth, una chica que tiene poderes sónicos y de teleportación. Su amigo Kill Power, un humano transgénico con un ADN híbrido entre humano y animal. Albion, del grupo Los Caballeros de Pendragón. El cyborg cazarrecompensas, quizá el más famoso de todo el universo Marvel UK, Death's Head 2. El soldado ultramarín. Ángel Oscuro, que también era de los más importantes, que posee un trocito del tejido del universo que le permite acceder a un poder cósmico tremendo. Y 2 miembros del cuerpo de exploración de Mystech, los Warheads, que bueno, a pesar de trabajar para Mystech, pues la verdad es que no son malos. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? El abrupto cierre de toda la línea UK en el año 93 deja en suspenso los 2 últimos números de Dark War, aunque aquí tenemos las portadas que dejó a lápiz nuestro amigo Carlos Pacheco. Y también se quedó en el tintero un interesante proyecto que iba a llevar a cabo con Rafa Marín, llamado Remix, en el que Motormouth y Kill Power exploraban tierras alternativas. Aquí veis, el de la izquierda no es el Capitán América, aunque lo parezca, es el USA Agente. Y el de la derecha, que tiene la N en el cinturón, es Nómada, que sería Steve Rogers, Capitán América. El de la izquierda es John Walker. Bueno, como así muchos personajes y distintas tierras. Brian Augustine, que es editor en DC, lo rescata para que haga los números 93, 94 y 99-100 de Flash para DC. Estas portadas no son de él, ¿eh? La de la derecha, el 100, es una portada de colorines de la época y la de la izquierda es de Mike Wieringo. ¿Qué tenemos en estos cómics? Pues la presentación de Impulso, que es un velocista procedente del futuro, nieto. El combate final, tenemos los velocistas contra la organización criminal Cobra. Las tintas en esta colección no le hacen justicia, pero aún así Marvel llama a su puerta antes de Flash. Y le dan Bishop, Huida del Mañana, una miniserie de 4 números guionizada por John Strander, con el miembro de la Patrulla X, que viene del futuro, realmente viene de la Tierra 1191, donde han ganado los Centinelas, y se enfrenta a Mountjoy, que es el villano que tenéis en la portada a la derecha, que era capaz de fusionarse con otros seres y absorber incluso sus poderes. En el año 95 hace Universo X, 2 números, hace el número 1 entero y parte del segundo, donde nos explican qué pasaba con parte del universo Marvel mientras se desarrollaba la saga de la era de Apocalipsis, que es a lo que corresponde esta miniserie de 2 números. Aquí vemos qué pasó con Tony Stark, con Donald Blake, que es Thor, Gwen Stacy, con Hulk o con Daredevil, que en este caso Daredevil es malo, entre otros, hay alguno más. ¿Por qué se originó la era de Apocalipsis? Pues es una especie de what if que se origina por la muerte de Charles Xavier, cuando su hijo Legión viaja al pasado para matar a Magneto y realmente lo que hace es matar a Xavier. ¿Qué pasa? Que al no tener oposición, Apocalipsis conquista el planeta. Pero esta es una saga que ya veremos en un vídeo más adelante. A finales del año 95 hace una serie limitada de los Saqueadores Estelares con guión de Warren Ellis, que no le dejó buen sabor de boca porque dejaron muy de lado la parte superheroica. Se centraron mucho en la ciencia ficción, dejándole a 2 ideas que había tenido Carlos, que yo creo que eran lo más indicadas. Por ejemplo, introducir a Star-Lord, que en ese momento no estaba muy en la continuidad, o la Guardia Imperial Shi'ar, que aquí a la derecha la he puesto, pero sale muy poquito. Si os fijáis en Gladiador, que es este central que tiene la cresta de Mohawk, tiene el pelo largo. Gladiador es una especie de copia de Superman, igual que la Guardia Imperial Shi'ar es una copia de la Legión de los Superhéroes de DC. Y en esa época Superman
era la época que llevaba el pelo largo, de ahí el chiste. Carlos Pacheco era muy de meter bromas y cosas en los cómics. Después nos vamos a Excalibur, que realiza los números 95, 96, 98 y 103 de la colección regular. Guionizada también por Warren Ellis, pero la serie, a pesar de que contaba con varios miembros de la Patrulla X, estaba de capa caída. Pacheco, ¿qué hace? Le da un meneo, un poquito de aire fresco, cambia el look de varios personajes, sobre todo Rondador Nocturno. En la portada de la izquierda veis que le da un aire más bucanero, más tipo pirata, con la espada, que es muy típica desde el principio, a lo de Errol Flynn, y también enfrenta al grupo con el Club Fuego Infernal de Londres. No solamente existen en Nueva York. El 96 es el año de Onslaught. Es el año en el que Marvel cede parte de sus colecciones a Jim Lee y Rob Liefeld para que se hagan cargo de ellas. Vengadores, Cuatro Fantásticos, Capitán América y Iron Man, en la operación que se llama Héroes Reborn. Pero los dos últimos números de los Cuatro Fantásticos, antes de esta época, que son el 415 y el 416, guionizados por Tom DeFalco, nuestro amigo Carlos muestra su poderío cambiando los trajes del equipo, le da estos trajes aquí que veis blancos, están súper chulos, y no solamente eso, sino que muestra una amplia galería de personajes de los Cuatro Fantásticos, dejándonos con la boca abierta y ganas de ver muchísimo, muchísimo más. ¿Qué pasó? Que en España Editorial Planeta en el año 96 saca una línea llamada Línea Laberinto. En esa línea se publicaban series hechas por autores españoles. Entre ellas, por fin, tenemos a Iberia Inc., que como he dicho antes estaba co-creada por Rafa Marín junto a Carlos Pacheco. Pero los compromisos americanos de Carlos hacen que tengan que buscar a un nuevo dibujante, que es Rafa Fontériz. ¿Qué es Iberia Inc.? Bueno, Iberia Inc. ha salido publicada recientemente por Dolmen, lo ha vuelto a sacar. Si os gustan los Vengadores y os gusta este tipo de cómics de toda la vida, Iberia Inc. es una colección que no puede faltar en vuestra biblioteca. Vamos a ir repasándolo uno a uno. El jefe es este que tenemos aquí, Trueno. Ya digo, son los Vengadores españoles. Es el líder y aparte tiene unos guanteletes tecnológicos. Está muy similar, si os fijáis, al Capitán Trueno, que es un héroe de antiguo, de los años 50, 60, de España. El poderoso dios fenicio Melkart. El héroe tecnológico Drac de Ferro. El forzudo de piedra, Dolmen. Traca, la valenciana, capaz de producir explosiones. Tenemos también a Trasmu, una especie de duende con poderes psiónicos. La acuática, Aquaviva. El lobo hombre, el lobisome. Y Duna, que controla la base del grupo que está situada en la isla de la Cartuja. Posteriormente saldría un spin-off llamado Triada Vértice, con estos tres personajes, Stigma, Miura y Cascabel. Seguimos con la aventura americana de Carlos. En el año 97 sustituye a Andy Kubert como dibujante regular de la colección estrella de Marvel, que en esa época eran los X-Men. Desde el 69 hasta el 74, incluido el número Flashback o número -1. Entre medias hay un par de números de relleno que hacen Pascual Ferry o Jed Johnson. Los guionistas son primero Scott Lobdell y luego Joe Kelly. Del 62 al 64 sacan a Shang-Chi, que estuvo olvidado mucho tiempo, enfrentando a los X-Men con el Club Fuego Infernal y Kingpin, que es un enemigo que no es habitual de este grupo. El número Flashback muestra una historia del pasado entre Xavier y Magneto. Salen también unos jóvenes Mercurio, Brujo Escarlata, Amelia Vogt. A partir del 65 tenemos la saga Operación Tolerancia Cero con unos centinelas evolucionados como rivales y su líder Bastión. Los centinelas son los de la izquierda y el líder es el de la derecha, el que tiene la perilla blanca, que es una fusión ahí entre Molde Maestro y Nimrod, un centinela del futuro. Pacheco juega con los personajes poco usados. En esa época tenemos a estos tres patrulleros, Cecilia Reyes, que es la chica de la derecha de color, que es la médico de los X-Men capaz de crear campos de fuerza, la feroz guerrera Morlock Médula, que es la que está saltando, y el extraño Oruga, que es el de la izquierda, que tiene dos especies de orugas que se lo comen todo. Y a la derecha vemos que incluso también en estos cómics sale la superagente israelí Sabra. En el año 98 pasa a realizar un anual de sus personajes favoritos, Los Vengadores, donde une a sus protagonistas con el Escuadrón Supremo,
¿Y qué es el Escuadrón Supremo? Pues aquí tenéis en un póster de Carlos una especie de copia de la Liga de la Justicia por parte de Marvel. Tenéis en la primera fila el que está con los brazos cruzados y el de rojo y amarillo es Hyperion, que sería una copia de Superman. A su derecha, el que tiene la gema es el Doctor Espectro, que sería como Green Lantern. El de la izquierda es Zumbador, que sería Flash. Detrás tenemos con escudo a la Princesa Poder, que sería como Wonder Woman. Y Halcón Nocturno, que sería Batman. Y luego detrás pues tenéis a Nuke, que sería Firestorm. Arquero Dorado, Green Arrow. Canario Negro sería Lady Alondra. Luego también tenemos a Arcana, que sería Zatanna. Aquarian, que sería Aquaman. Bueno, Águila Americana, que sería el halcón, y Tom Tumb, que es el de adelante, el que está fumándose el puro, que no hay un equivalente exacto. Pero el plato fuerte es la maxiserie de 12 números, Siempre Vengadores, Avengers Forever, donde, guionizado por Kurt Busiek, un guionista con un conocimiento enciclopédico igual que Carlos, entintado por Jesús Merino, que es el que para mí el que mejor saca la esencia de Carlos, crean una obra maestra en la que explican, o mejor dicho, deslían el origen de Kang el Conquistador y sus contrapartidas, Immortus, Ramatut o el mismísimo Centurión Escarlata. En el 2000 también ejerce solo como guionista, ojo, junto con su amigo Rafa Marín, en la serie limitada de 4 números, Los Inhumanos, dibujados los 3 primeros números por el mexicano José Omar Ladrón y el último número por el argentino José Pereira Lucas. Ladrón hace una transición. Los primeros cómics que hace, podéis ver la colección de cable, pues es muy similar a Jack Kirby. Sin embargo, aquí, en Inhumanos, evoluciona y tiene un estilo más bien Jean Giraud Moebius, aproximadamente. Y llevan a los Inhumanos al espacio a enfrentarse con sus creadores, los Kree. La bomba atómica llega a finales del año 2000, junto a su inseparable Rafa Marín, guionizando Los Cuatro Fantásticos. Aparte de guionizar, hará también el dibujo y estará entintado por Jesús Merino, que como digo, le saca todo el jugo a Carlos Pacheco. Son el tándem perfecto, los tres. Se encargan desde el número 35 al 50 del volumen 3, con algunos números de relleno. Luego, a partir del número 500, del 51 al 54, Carlos solamente ejerce como guionista y es Mark Bagley el que se encarga de los lápices. También se encargan de un anual. Influenciado por la etapa Byrne, o Byrne, que es como me gusta decirlo, hace sagas de pocos números, usando conceptos clásicos y les da la vuelta para actualizarlos pues, a la época moderna. Por ejemplo, aquí tenemos al principio de la etapa el villano español, el alquimista Diablo, de Zaragoza, para más señas. Tenemos también aventuras contra el Super Skrull, Gargola Gris, aventuras en la zona negativa con todos los personajes. Por cierto, el que veis abajo de la cosa es Noah Baxter, que es un nuevo personaje que aparece aquí muy interesante. Igual que a la izquierda arriba, uno con un sombrero así raro de peregrino, es Hellscout, que estaba en la zona negativa. De ese se olvidan. También tenemos a Namor, tenemos a Galactus, o mejor dicho, el cadáver de Galactus con sus heraldos. Y ya en la etapa del 51 al 54, donde los lápices son de Mark Bagley, solamente se encarga del guión, introduce a los Inhumanos y al Doctor Muerte, el Doctor Doom. Si veis a la izquierda, esto que hay ahí, una especie de columna que formado son las 4 portadas del 51 al 54, que si las unías te formaban, pues es una especie de columna con un dibujo. En el número 54, la mujer invisible da a luz a su segunda hija, Valeria Richards, gracias a la ayuda del Doctor Muerte. Si no, se podría haber complicado, incluso haber muerto. Para mí es una de las mejores etapas de los Cuatro Fantásticos. Además, presentan a un personaje cósmico nuevo que viene de eternidad, llamado Abraxas. Tiene un increíble poder cósmico. Como digo, una de las mejores etapas de los Cuatro Fantásticos, que ya es mucho decir, yo la pondría pues junto con la de Lee Kirby y de John Byrne, pues, quizá la tercera mejor etapa de los Cuatro Fantásticos para mí. En 2002 abandona Marvel y pasa a DC. Hace un pequeño encargo para el especial 9/11, que era un especial que homenajeaba a las víctimas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Una historia muda de 3 páginas que está guionizada por Jeff Loeb y donde tiene a Grito, el superperro, de protagonista ayudando a unos perros de búsqueda de supervivientes. La historia se llama A Hard Day's Night.
Su primer trabajo de empaque es la novela gráfica de la Liga de la Justicia, con la Sociedad de la Justicia, un crossover llamado Virtud y Vicio, con David Goyer y Geoff Johns al guión. Una obra enorme donde desfilan la mayoría de héroes del universo DC, enfrentándose entre sí al principio por culpa de los 7 pecados capitales, ya sabéis, relacionados con la mitología de Shazam, que es la parte del título que es vicio, y luego la parte virtud, cuando se unen entre ellos para acabar con los villanos de Spero y Johnny Sorrow. Si veis la imagen de la derecha, es espectacular, donde se une la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia para pelear contra los malos. Vamos, yo soy malo, veo esto y salgo corriendo, pero por patas. En el 2003, la línea Cliffhanger, que era un subsello de Wildstorm, a su vez un sello de DC, publica la miniserie de 6 números Arrowsmith, de Kurt Busiek y Carlos Pacheco. Es una obra excepcional, es una mezcla de cómic bélico, de fantasía, que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, de un mundo alternativo plagado de seres de fantasía, como si cogieses, pues ahora que está de moda la serie de los Anillos de Poder, pues una especie de eso, de Señor de los Anillos, pero en la Primera Guerra Mundial, una cosa así. Salen hadas, salen trolls, orcos, seres mágicos, dragones. Nuestro héroe es Fletcher Arrowsmith, que es un mago volador. Si veis en la imagen de la izquierda, tiene un dragón que le permite volar. La ambientación y los personajes están espectaculares. Se nota que aquí Carlos se empapó de los uniformes y de el ambiente bélico de la Primera Guerra Mundial. Además, Jesús Merino le entinta, siendo eso una marca de calidad. Y una vez se quita la espinita de publicar esto, que para mí sería la niña de sus ojos, hace un arco argumental en DC de Superman Batman, aproximadamente en 2005, con Jeff Loeb de guionista. Son del 14 al 18 y algunas páginas del 25, que era el número especial dedicado al hijo de Loeb que muere de cáncer. En este arco, titulado Poder Absoluto, la legión de superhéroes del siglo 30, que son los que tenemos a la derecha, viajan al pasado para cuidar de Bruce y Clark desde niños, convirtiéndose en unos Batman y Supermanes tiranos, que están tutelados por los supervillanos. Así empieza un viaje por distintas líneas temporales, tocando casi todo el universo DC. Esto es puro gozo de la gente que le gusta, pues eso, ir viendo un poquito del universo. De aquí pasamos al relanzamiento de Green Lantern con Geoff Johns haciendo los 3 primeros... Bueno, Geoff Johns hace relanzamiento, pero Pacheco hace los 3 primeros números de la colección. Enfrentándose con los Manhunters, que es la portada que tenéis en el centro. La portada de la izquierda no es de Pacheco. Las portadas que no son de Pacheco las pongo en más pequeñas, ¿eh? Ahí es donde está el recopilatorio que podéis conseguir para tener esta etapa. La central sí, son los 3 primeros números. Se enfrentan a los Manhunters, que son una especie de robots antecesores de los Green Lanterns y que fueron desechados por los Guardianes. Y también ilustra el 7 y el 8, donde Green Arrow se une a Green Lantern para pelear contra el tirano intergaláctico Mongul y su hermana Mongal. En el 2006 pasa a Superman, con el guionista Kurt Busiek haciendo los números 654 al 59, el 62 al 64, el 667 y el anual 13. Este año salía peli nueva de Superman y había que potenciar los cómics. La saga se llama La caída de Camelot, que también está recogida por ECC en un tomo. El viaje empieza en Metrópolis, donde lucha contra la banda criminal Intergang. Luego van a Kazajistán, se encuentra con nuevos villanos, como Sujeto 17, que es el de la izquierda, y luego Kiber, que es el villano de la derecha que va de azul. También tenemos viejos héroes como el hechicero de Atlantis, Arión, que le explica a Superman que al defender a la humanidad podría suponer su extinción. De forma paradójica. ¿Por qué? Pues porque si Superman protege a la humanidad no puede desarrollar mecanismos de defensa contra amenazas extradimensionales o sobrenaturales. Porque confiaría en que Superman le sacase la castaña del fuego. Bueno, está bien pensado, pero bueno, en esta ocasión el guión de Busiek flojea un poquito y además los abundantes fill-ins pues no ayudaron al desarrollo de la historia. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Los lápices de Pacheco Merino siguen siendo espectaculares. Además, en esta fecha recuerdo que Pacheco vino a la Biblioteca Regional de Murcia, pude conocerlo, comprobé que en persona era aún mejor que artista, que ya es complicado, ya es difícil. Y que yo pensaba que sabía de cómics, pero bueno, me di cuenta que el conocimiento de Carlos era completamente enciclopédico, era bestial. Yo creo que
de todas las personas que son profesionales del cómic, no sé, yo lo pondría con Mark Gruenwald y con Kurt Busiek, que son gente con un conocimiento enciclopédico. Tras su etapa de Superman, hace números sueltos entre 2008 y 2009, por ejemplo, a la izquierda, el DC Universo Cero. Esa portada a la izquierda no es de LE, donde salen tantos superhéroes, esa es de Josh Pérez, pero ahí él trabaja haciendo unas páginas. También hace el Green Lanterns Secret Files, el Justice League of America Volumen 2, el número 21, que es un crossover con Final Crisis, con Crisis Final, sale Libra, bueno, son números que ahí están. También hace los números 4 al 6 de Final Crisis. Por ejemplo, tenéis que ver esta ilustración que es espectacular también. Los héroes atacando a los villanos con sus motos ahí. Bueno, espectacular. O sea, estas ilustraciones quitan el sentido. Tanto que Marvel vuelve a ficharlo en 2009 con un proyecto y un guionista estrella. El guionista es Mark Millar y el proyecto es la serie de 6 números Ultimate Comics Avengers. Vamos a ver, antes en la serie, la línea Ultimate era una línea que pretendía ser la sustitución del universo Marvel tradicional. Querían remozar todos los personajes actualizándolos y sustituir a los héroes principales. Y se publicó Mark Millar y Brian Hitch a los dibujos una serie titulada Ultimates. Hicieron 2 series, la primera y la segunda, que eran unos Vengadores brutales, que además dieron el paso. Vamos, la peli de los Vengadores está basada en los Ultimates, no en los Vengadores tradicionales del universo Marvel. Y aquí, pues Marvel pensaba que juntando a Mark Millar, que ya había triunfado con Ultimates 1-2, y Carlos Pacheco, que es un dibujante excepcional, para mí mejor que Brian Hitch, iba a remozar otra vez el éxito que tuvieron con los Ultimates, pero no fue así. Aquí Danny Miki actúa como entintador al quedarse Jesús Merino en DC, ya que no iban acompasados en los contratos. El Capitán América de este universo se escapa de los Vengadores al descubrir que el líder de IMA, el Cráneo Rojo, es su hijo, así que lo va persiguiendo por todo el mundo. Nick Furia, ¿qué hace? Pues crea un grupo de Vengadores nuevo para detener a IMA y al Cubo Cósmico. Aquí tenéis en la imagen de la derecha Cráneo Rojo peleando contra su padre, Capitán América. Y a la izquierda el nuevo grupo de Vengadores creado por Nick Furia y Ojo de Halcón. Su siguiente proyecto es, dentro del universo Ultimate, modernizar la mitología asgardiana con el Dios del Trueno, una serie limitada, Ultimate Comics Thor, de 4 números, junto al guionista Jonathan Hickman. Si veis aquí en la imagen de la derecha, con el martillo parece que te va a reventar. En 2011 lo eligen para relanzar la Patrulla X con el guionista Kieron Gillen. Bueno, empiezan dándole el Uncanny X-Men 534.1, que es una especie de punto de partida, y luego también se encarga del número 1 de Cisma, que es una miniserie donde la Patrulla X se divide. El punto de vista de Lobezno y el punto de vista de Cíclope son contrapuestos. Y no como cabría pensar, Cíclope es el tranquilo y Lobezno el exaltado que quiere ir a por los villanos y ser más proactivo, sino al revés. Cíclope sería el que está cansado de que le den por todos lados y quiere ser más proactivo, y Lobezno pues es más tranquilo. Eso ocasiona que la patrulla se divida en 2 y salgan 2 colecciones de aquí. Lobezno y los X-Men, donde Lobezno se queda como líder o jefe de la mansión X entrenando a nuevas generaciones de mutantes, y Uncanny X-Men volumen 2, que es esta, con Cíclope a la cabeza. Si veis a la derecha está el grupo montado y un equipo que sería su equipo Extinción, que son los, digamos, los badass, los fastidiosos, los que dan caña, los leñeros de la Patrulla X. Tormenta, Emma Frost, Magneto, Namor, Coloso, Hope, Summers, Peligro y Magic. Luego aparte, dentro de la patrulla de Cíclope hay más grupos, pero los badass, los malotes, serían el equipo Extinción. ¿Qué número se encarga de hacer nuestro amigo Carlos? Bueno, pues se encarga de hacer del 1 al 3, donde se enfrentan con Mister Siniestro, el 9 y el 10, donde el malo es este de robot que tenemos en el centro, que se llama Unidad, y el número 20 que cierra la colección. Este volumen solamente tiene 20 números. Cierra la colección para dar paso a otra colección nueva. También hace fill-ins para Increíble Hulk número 12. Esta portada no es de Pacheco,
El interior sí, o sea, la imagen de la derecha sí. Esta pelea atrás entre Hulk, la Cosa y Lobezno sí. La Cosa lleva un traje ese blanco es de la Fundación Futuro. Que en esa época también los Cuatro Fantásticos estaban como divididos en dos grupos. La Fundación Futuro, que son unos niños con gran potencial los que entrenan los Cuatro Fantásticos, y los Cuatro Fantásticos como tal. Luego también se encarga de hacer parte de la saga La Era de Ultron. Hizo concretamente los números 6, 7, 9 y 10. La Era de Ultron es un viaje en el tiempo, porque Ultron ha conquistado la Tierra, y entonces los héroes tienen que viajar hacia atrás en el tiempo para intentar detenerlo. Y aquí nuestro amigo Pacheco se encargaba de hacer las escenas, los flashbacks situados en el pasado. Fundamentalmente eran Lobezno y la chica invisible los que viajan atrás. A finales de 2013 empieza en Capitán América volumen 7, con los números 11, 12, 14, 15 y del 22 al 25. Tenemos a Rick Remender de guionista y Carlos sustituye a John Romita Jr. Pero no hay miedo, es igual o mejor. En los primeros números el villano es Nuke, el supersoldado, el que tenéis a la izquierda. Luego vemos cómo el Capitán América Steve Rogers envejece. En la imagen de la derecha, el que se está quitando el casco es Nómada, que es el hijo de una dimensión alternativa de donde dominaba Zola, la dimensión Z, de Steve Rogers. Y el abuelito ese que está ahí a la derecha, ese es Steve Rogers, el Capitán América, que ha envejecido. Tanto que decide cederle el manto de Capitán América a Sam Wilson, ya que él no puede seguir siendo superhéroe. El halcón, a partir de ahora, será el Capitán América. Y es Carlos Pacheco el que se encarga de diseñar el traje del nuevo Capitán América. Si veis en la portada a la derecha, que es el primer número de la nueva colección, son los distintos diseños que estuvo haciendo y son de Carlos Pacheco, por supuesto. Y especialmente bien lo pasa nuestro amigo Carlos junto al guionista Mark Guggenheim en la serie limitada de 4 números Escuadrón Siniestro, dentro de la saga Secret Wars 3. Hicieron en Secret Wars 3, el Doctor Doom es el emperador, digamos, de Mundo Batalla, que son distintos trozos de distintas tierras, y cada serie limitada, hicieron un montón de series limitadas, es como un trocito. Y aquí estamos con Utopía. Utopía es donde están el Escuadrón Siniestro. El Escuadrón Siniestro es la versión, entre comillas, mala, malvada, del Escuadrón Supremo que hemos visto antes. Bueno, ¿qué más? De aquí nos vamos a números sueltos. Por ejemplo, hace el número 1 del volumen 3 de S.H.I.E.L.D., que ilustra a los agentes de S.H.I.E.L.D. de la serie de televisión. Bueno, imágenes espectaculares, como siempre, como lo que esté viendo a la derecha. O sea, luchando contra seres mitológicos, los elfos oscuros de Vastalfheim, bueno, un montón de superhéroes, espectacular, espectacular. Así que las imágenes quitan el sentido, sí que no hace falta decir más. Uncanny Avengers, el volumen 3, hizo los números 5 y 6, donde se enfrentaban con el Cráneo Rojo. También Uncanny Humans del 11 al 13, que ilustra los números dedicados al crossover Civil War 2, la Segunda Guerra Civil. Y llegamos a Vengadores Indignados, que es el nombre que se dio en España, Occupy Avengers, donde Pacheco, los lápices y Rafa Fonteriz entintando ilustran los 4 primeros números de estos Vengadores, donde Ojo de Halcón hace un viaje de redención por los Estados Unidos después de su papel en Civil War 2, que no voy a decir para no hacer spoiler, y la acompaña el héroe nativo americano Lobo Rojo. Ojo, el Lobo Rojo moderno, que proviene del pasado, de la época del Antiguo Oeste, pero que sale por primera vez en la Secret Wars 3, hace poquito tiempo, ¿vale? No es el Lobo Rojo clásico antiguo, William Taltris, ese es otro personaje. El dibujo impresiona, como siempre, pero la verdad es que los guiones de David Walker son muy flojicos y la colección solamente dura 9 números. La Oficina Mutante le ficha para relanzar el volumen 3 o 4, según si cuentas la primera miniserie de 2 números Sangre y Metal como volumen 1 o no. Si la cuentas como volumen 1, este sería el 4, y si no lo cuentas, este sería el 3. La portada de la izquierda no es de Pacheco, pero vemos viajes en el tiempo pasando desde el antiguo oeste hasta los mayas o el Japón feudal. Carlos también hace números sueltos, como por ejemplo Astonishing X-Men Volumen 4, el número 4, o el número 2 de Fénix Resurrección, la vuelta de Jean Grey, con un montón de patrulleros, como veis por ahí medio rondando.
El siguiente gran proyecto en 2018 es la serie limitada La vida del capitán, de la Capitana Marvel, en este caso, con guiones de Margaret Stoll. Aquí no solamente dibuja Pacheco, sino también dibuja una chica, Marguerite Sauvage, que se encarga de las páginas de flashback. Pacheco se encarga de la historia principal. Y en esta miniserie lo que hacen es restablecer un nuevo origen actualizado de Carol Danvers. En 2022 se publica la secuela de Arrowsmith, titulada Tras las líneas enemigas, junto a Kurt Busiek y entintada por Rafa Fonteriz. Igual que Jesús Merino, Rafa también saca lo mejor de los lápices de Carlos. Al final de esta miniserie, Busiek hablaba de sus problemas de salud y de los de Carlos, emplazándonos a una continuación para terminar la trilogía, que se llamaría Arrowsmith Beyond Borders, más allá de las fronteras, que no sabemos qué pasará con ella. También participa en una de sus últimas historias, en sus queridos Cuatro Fantásticos, con el especial Cuatro Fantásticos Reckoning World Alpha. Vamos a ver, bueno, Dolmen es la revista donde todos los comentarios que estoy haciendo de que se lo pasó mejor, se lo pasó peor, tal, está sacado casi todo de entrevistas de Carlos Pacheco con la revista Dolmen. Dolmen para mí es la revista de información de cómics más importante que hay en España y participó Carlos pues casi desde el principio. Yo empecé a coleccionar en el 7 o en el 8 creo, y bueno, pues ya veis que en el 11 ya salía, en el 62 y sobre todo en el número 301, que es del verano de 2020, que está dedicado íntegramente a él. Esta la podéis encontrar perfectamente, seguro en vuestra librería, pedidla porque de verdad es un homenaje a Carlos, que es un dios dentro del Olimpo comiquero. Vamos a ver las portadas que hizo en su última época, porque si habéis visto en los últimos años cómics hacía menos, sobre todo hacía muchas portadas, y vais a alucinar. Mirad, vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos a Conan, tanto en Los Salvajes Vengadores con el Caballero Negro, como en la miniserie La Clara de la Serpiente, junto a otros personajes de Robert E. Howard, como puede ser Dark Agnes o Solomon Kane, y aquí incluso con el Caballero Luna. En Los Vengadores también hizo portadas para Aliens, portadas para Immortal Hulk, Heroes Reborn, que fue una forma de, bueno, una Mephisto altera la realidad y entonces hace que los héroes, en vez de ser los héroes más famosos del mundo, en vez de ser los Vengadores, sean el Escuadrón Supremo. Pues hizo un montón de portadas variantes. Aquí vemos, bueno, aquí la que más me gusta a mí. También de portada en la segunda de Kang el Conquistador, con sus diferentes evoluciones a lo largo del tiempo, Kang, Centurión Escarlata, Inmortus y Ramatut. De las miniseries El Maestro, Guerra y Paz, si veis aquí el Maestro con sus objetos, sus artilugios, sus botines de guerra. Luego Gamma Flight, era una miniserie de 5 números, y lo que hizo fue hacer portadas alternativas que si las juntas hace una misma ilustración. Por ese radio central gamma que veis por ahí, todas están unidas una con otra. En Bizarre Adventures volumen 2 sale una lucha ahí entre Werewolf by Night, que lo tenéis fresco del último corto de Disney, contra Drácula, y a la derecha Blade, que está ahí mirando a los monstruos para decir, el que gane se va a enfrentar a mí y vais a enterar. Luego también de Miracleman, también se atrevía con la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Fortnite ha hecho una miniserie con Marvel 5 números, aquí hizo la variante del número 2, donde salía nuestro amigo Ojo de Halcón, su personaje favorito. El Maestro también, rompiéndola. Y de las últimas que hizo, pues bueno, el What If de Miles Morales, donde se convertía en Lobezno. Y aquí veis una ilustración de Yondu, vamos, del Yondu clásico, de los Guardianes de la Galaxia del siglo 31, que es espectacular. Vamos, ¿qué vamos a decir? Y aquí, de las ultimísimas, el número 1 del volumen 2 de Avengers Forever y el crossover que se está publicando ahora mismo por Panini de Axe, el día del juicio. Vengadores, Eternos y Patrulla X, todos enfrentados entre sí. Si ves aquí, lo que nos va a dar la ilustración es que los mutantes, con todo su poder, son como pulgas, hormigas, al lado de los Eternos, que serían pues, bastante más poderosos que ellos. Y en la imagen de la izquierda, de Avengers Forever, veis un montón de Vengadores de distintos tiempos, épocas y líneas alternativas. ¿Y veis algo raro? ¿Quién es ese de ahí? Ese de ahí es Trueno. Es de Iberia Inc., que lo metió Carlos en una de sus jugadas magistrales. No lo he comentado porque si no el vídeo se iba a hacer muy largo, pero Carlos Pacheco era muy de meter
bromas visuales en sus cómics. Tú estás viendo un cómic y de repente ves, pues yo qué sé, Matías Prats o cualquier personaje famosillo español, amigos suyos, dibujantes, personajes también suyos de su propia cosecha. Bueno, espectacular. Y con esto decimos adiós al vídeo que nos dejó nuestro amigo Carlos, un legado tremendo. Esto es de verdad, esto es una avenida que tiene en su pueblo, en San Roque, Cádiz, avenida Carlos Pacheco Perujo, con este dibujo. Hombre, supongo que más pequeña y más alargada quizá sea la losilla que le da la calle, pero más que una avenida lo que necesita es un homenaje por todos nosotros, por todos los amantes del noveno arte y por todo el aficionado al arte en general, porque nuestro amigo Carlos nos ha dejado y desde el cielo está pintando nuevas aventuras. Así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo.